Nunca creí en él, nunca creí en Negative Man. Desde pequeño, mis abuelos se la pasaban hablando acerca de él, una entidad del mal, una sombra sin ningún tipo de luz que se alimentaba de tus más profundos miedos e inseguridades. Ver a Negative Man solo significaba una cosa, tu vida no iba en buen rumbo, verlo significaba que hay algo que no te deja vivir en paz, por lo que si lo ves, tendrías que cambiar tu vida, y solo cuando lo dejes de ver, puedes estar en paz. Esta es una historia que desde niño nunca me creí, ni mis propios abuelos parecían estar convencidos de lo que decían, era claro que Negative Man no existía, claro para mí. Esta historia poco a poco comenzó a aterrorizar a todo el pequeño pueblo donde vivía, éramos poco más de 100 habitantes, todas nuestras labores se basaban en lo agrícola, así es como nos manteníamos con vida, yo tenía aspiraciones, al igual que todos los niños del lugar, queríamos huir de este pueblo, no solo por las pocas posibilidades de prosperar que encontraríamos, sino porque los adultos cada vez parecían más enloquecidos. Incluso decían que Negative Man habitaba en aquellas grandes ciudades a donde queríamos escapar, Negative Man se comería a todos los niños malos, a todos los que le respondan a sus padres, a todos los que se duerman tarde, a los que no colaboren en la casa, y sobre todo, a aquellos que querían huir del pueblo. Yo conocía a mis abuelos, sabía que mentían cuando hablaban de él, pero los demás niños no, cada vez era más frecuente escuchar acerca de aterradoras pesadillas que estos tenían, donde veían a una sombra con capa y capucha, acechándolos, y murmurándoles. Tu mente es muy poderosa, tu mente puede darme vida. No entendía a qué se refería esto, pero en efecto, la mente es muy poderosa y aquellos relatos que mis abuelos contaban, pese a ser falsos, hizo que la mente de todos los niños les hiciera una mala jugada, haciéndolos alucinar con Negative Man, lo veían, sentían su presencia. La tragedia no tardó en caer, cuando en medio de la noche un grito de agonía ensordecedor se escuchó en el pequeño pueblo, una mujer había sido asesinada por su propio hijo, aparentemente, para callar la voz de Negative Man, quien le seguía diciendo: "Tú puedes darme vida". La cosa fue empeorando, todos empezaron a caer como moscas, niños suicidándose, padres devastados, todo por una histeria colectiva que empezó con los niños, un cuento de terror que escaló muy rápido. Pronto, nuestro pequeño pueblo de 100 habitantes pasó a poco más de 30, ningún niño había quedado con vida, yo en este punto rozaba los 18 años, y pese a las advertencias, escapé de ahí, antes de que no quedara nada, no sin antes confrontar a mis abuelos quienes claramente confesaron que Negative Man no existía, fue un intento de cuento apresurado para hacer que los niños no se quedaran despiertos hasta tarde, pero no hicieron más que enloquecer a todos, sin mediar más palabra, me fui. Llegué a la gran ciudad, donde aparentemente vivía Negative Man, fue muy difícil para mí adaptarme, no tenía dinero, conocidos, o siquiera un lugar para vivir, me costó mucho empezar desde cero, varias noches las viví durmiendo en parques a la intemperie, traté de buscar trabajos manuales en empresas, pero algo en mí siempre repelía a las personas, cada día que pasaba, me sentía peor, pensamientos malos pasaban por mi mente que trataba de callar, cada que dormía alucinaba con los gritos repentinos de niños que escuchaba en mi pueblo a las altas horas de la noche, un día, mientras dormía a la intemperie. Lo vi. Aquel monstruo que acabó con mi pueblo sin realmente existir, estaba ahí parado frente a mí, era una sombra, parecida a la representación tradicional de la muerte, solo que sin rostro, su rostro tenía el color negro más denso que había visto, ni la misma luz se podía reflejar en él. Llegué a pensar que estaba alucinando, debido a las largas jornadas de hambre a las que me sometía, muy posiblemente no sea real. Traté de tocarlo para resolver mis dudas, grande fue mi sorpresa, si lo sentía. Pero no se sentía como un humano, su capa se sentía como una telaraña que se iba enredando en mis dedos poco a poco, el resto de su cuerpo se sentía pegajoso, como si de pegamento se tratara. Tú no eres real. Grité con fuerza, no me respondió, ni siquiera se inmutó de que lo estuviera tocando, pero poco a poco veía cómo se reducía todo a mi alrededor, las luces de casas y restaurantes que se veían al fondo se apagaban.
Me sentía cada vez más sofocado, poco después solo éramos él y yo en un fondo negro, sin ningún ruido más allá de mis gritos ahogados de desesperación. Pero tú no eres real, volví a decirle. Es hasta entonces, que lo escucho por primera vez, inclinó su cabeza hacia mí y me dijo, ustedes me dieron vida. Negative Man no es real, es un invento, entonces ¿cómo es que existe? Mientras me comenzaba a quedar pegado en su extraña y viscosa masa, como si me estuviera devorando, fue que acepté mi destino. Sonreí por última vez, y recordé. La mente es muy poderosa.